pues vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Tres tipos de victoria. Y para ello, pues vamos a leer la palabra de Dios. Quiero que por favor abran su Biblia, la tengan ahí a la mano. Recuerden que les he pedido por favor esto para que podamos ir leyendo juntos la bendita palabra de Dios. Y del capítulo número 30, 31 y 32, que son los que vamos a leer el día de hoy, vamos a leer. Y bueno, en el primer capítulo que vamos a leer, el capítulo 30 de Job, pues aquí vamos a ver cómo Job lamenta su desdicha actual y dice la palabra de Dios: pero ahora se ríen de mí los jóvenes, los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara por poner con los perros de mi ganado, dice. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre, andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentaciones. ¿Cuántos de nosotros no pudiéramos estar hablando de esta manera, verdad? Al estar viviendo por situaciones difíciles, a lo mejor de enfermedad, a lo mejor de desasosiego, de inestabilidad emocional, pero pues también podemos hacer lo que hizo Job al afirmar su integridad aquí en el capítulo 31 que vamos a leer. Dice la palabra de Dios: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra.
Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, y consumiría toda mi hacienda. Si yo hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza, y si dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de que mi mano hallara mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta, quien me diera, quien me oyese. He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Capítulo 32. Eliú nuevamente habla y justifica su derecho de contestarle a Job. Y dice la palabra de Dios: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y ustedes ancianos. Por tanto he tenido miedo y he temido declararles mi opinión. Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escúchenme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí, yo he esperado a sus razones, he escuchado sus argumentos en tanto que buscaban palabras. Les he prestado atención, y he aquí que no hay de ustedes quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digan, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras,
ni yo le responderé con sus razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. Y no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumirá. Esta es la bendita palabra de Dios, mis amados, y sobre ello vamos a ver tres tipos de victoria. ¿Se recuerdan que hace tiempo hice el relato acerca de los mineros que quedaron atrapados a 700 metros de profundidad bajo tierra cuando se derrumbó una sección de la mina de cobre llamada San José, ahí al norte de Chile, ¿verdad? Bueno, pues voy a tomar este relato nuevamente, pero voy a dar unos datos adicionales que pude investigar. Eh, José Enríquez fue uno de esos mineros que quedó atrapado. Recordamos que fue el 5 de agosto del 2010 y durante 17 días, que es la nueva información que logré recabar, todos los intentos de rescate fracasaron. No había ningún signo de vida en la mina de San José. Los mineros atrapados tenían comida suficiente para 3 días y solo un poco de agua potable. Por lo tanto, pues podemos entender que afrontaban la perspectiva de una muerte agónica por inanición, ¿verdad? Por falta de comida simplemente. Cuando se entrevistó a José Enríquez y a su esposa llamada Bianca, ellos contaron cómo estuvieron orando a Dios para que se produjera un milagro. Y este hombre, José Enríquez, describió el momento de aquel 22 de agosto en el que una perforadora atravesó la pared del túnel donde los hombres estaban atrapados. Posteriormente apuntalaron la perforación con varillas de hierro, ¿verdad? Y rociaron la perforadora de pintura, incluso se abrazaron a ella, enviaron mensajes dentro de la misma, de los cuales solo uno consiguió llegar hasta la superficie. Y ese mensaje decía lo siguiente: estamos bien en el refugio los 33. Aquellos hombres, pues, sobrevivieron un total de 69 días bajo tierra, mis amados. Esta fue la cifra récord. Hasta el día de hoy sigue siendo una cifra récord de ver a una persona vivir bajo tierra durante tanto tiempo y que pues antes de ser sacado a la superficie propiamente, ¿verdad? Imagínense que en aquel momento más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo estaban viendo el rescate en vivo y en directo por la televisión. Algo inverosímil, algo increíble, mis amados. De hecho, se produjeron escenas extraordinarias cuando estos hombres, sus familias y el pueblo de Chile, pues, y hasta el mundo entero celebraron aquella maravillosa victoria, porque fue una gran victoria. Entonces, nosotros podemos ver que la vida de fe está llena de desafíos, de dificultades y de pruebas, pero también hay tiempos de victoria, mis amados. En este pasaje que acabamos de leer de Job, vamos a ver cómo Dios nos da una enseñanza de victoria en relación a lo que hemos leído. Pero quiero decirles antes cómo Dios nos muestra la victoria sobre nuestros enemigos. Y tengo que remontarme un poquito a la condición del rey David cuando se enfrentó a muchas batallas en su vida. ¿Se acuerdan de él? Y pues ahí en el Salmo 18 nos enseña cómo él fue rodeado por sus enemigos, los cuales eran demasiado fuertes para él. Y aún así, pues no eran lo suficientemente fuertes para Dios. O sea, entendemos claramente que no hay nada ni nadie mayor ni más fuerte que Dios. Por lo tanto, vemos cómo Dios lo rescató de aquellos que eran demasiado fuertes para él
y lo llevó a un lugar espacioso, porque lo salvó a David, porque realmente Dios amaba a David. Bueno, pues yo quiero decirte que si ahora mismo tú estás en un lugar espacioso, donde tienes todo en abundancia, donde estás viviendo una vida tranquila, apacible, donde ahorita estás pasando por un tiempo en donde no hay problemas para tu vida, pues acuérdate siempre de darle gracias a Dios por esto. Y si no lo estás, si en este momento tú estás en un lugar estrecho, pues clama a Dios para que te rescate. Es lo que les pasó a estos mineros, ¿verdad? Seguro estoy que en el espacio en donde ellos estaban era un lugar extremadamente estrecho. Yo no puedo imaginarme a una persona que pudiera estar allí y que tuviera una condición de claustrofobia. ¿Se imaginan? Sería algo terrible, catastrófico. Y bueno, quiero decirte que en muchas ocasiones así nos sentimos y así posiblemente te sientes en este momento por lo que puedas estar pasando. Sientes claustrofobia dentro de tu propia existencia. Sientes esa angustia que de repente llega a tu vida y te ves solamente encerrado en ti mismo, porque tú puedes libremente caminar, no como los mineros que estaban ahí atrapados, no podían hacer nada, estaban a merced de la situación, estaban a expensas de que alguien, ¿verdad?, pudiera ayudarles. Y a lo mejor tú te sientes así en este momento, que en tu mente, que en tu condición no hay lugar como para poder salir adelante. Pues hoy en el nombre de Jesús vamos a seguir clamando a Dios para que te rescate. Si alguno de tus familiares o amigos está pasando por dificultades en la actualidad, también aprende a orar a Dios para que les lleve a ese lugar espacioso, mis amados, dándole gracias a Dios por las veces que nos ha sacado de algunas profundidades para llevarnos a lugares espaciosos. Hoy podemos orar, ¿verdad?, para que nos traslade a ese lugar espacioso. Y recordemos el tiempo que pasaron estos hombres, que se convirtió en un récord mundial, de hecho un récord Guinness, según lo que estuve investigando. Y bueno, imagínense, 69 días en donde ellos sentían cada día que pasaba una tortura, una condición increíble, porque no sabían si verdaderamente los iban a sacar o no. Yo me imagino que después de los 3 primeros días, cuando estos jóvenes, estos hombres, quedaron sepultados allí en ese espacio, empezaron a ver cómo sus víveres empezaron a escasear, se acabaron la comida y llegó el cuarto día y tal vez empezaron a ver y a experimentar esa desesperación, esa angustia y posiblemente llegó el punto de en donde ellos posiblemente querían mejor dejar de vivir a estar en esa angustia aterradora. Pero, ¿se imaginan cuando vino el quinto día, y el sexto, y el séptimo, y así durante una semana, después 2 semanas, después un mes, y ver que no podían llegar a ellos, que no había manera de rescatarlos? Pues simplemente ellos empezaron a clamar a Dios desde el principio. Y recordemos lo que platiqué la vez pasada, cuando se les entrevista, dijeron claramente que eran 33, aunque verdaderamente eran solo 32 personas, porque el 33 era nuestro Señor Jesucristo que estaba junto con ellos, que siempre los animó, los llevó a una condición en donde pudieron confiar de que Dios los iba a rescatar. Entonces, ahora, así como estaba yo comentando respecto al rey David, que él tenía enemigos físicos, con muchos, peleó muchísimas batallas, mis amados, muchas guerras que se levantaron en contra de él. Y Dios lo guardó y lo levantó hasta que él fue viejo y falleció porque Dios lo llamó a su presencia, pero no murió en una guerra como muchos otros de los reyes murieron así. Quiero decirles, mis amados, que hoy no tendremos a lo mejor enemigos físicos, pero sí se levantan enemigos espirituales en nuestra contra.
y en ocasiones también físicos. Entonces hay que orar a Dios porque nos dé la victoria sobre esos enemigos. Esa es la primera victoria que el Señor nos da. También nos da la victoria sobre nuestros detractores, sobre aquellas personas que nos señalan, que de alguna o de otra manera pretenden que nuestra condición de vida en Cristo Jesús no sea correcta o no sea llevada como Dios dice. Y nos meten el pie y constantemente están apuntando a nuestra vida en señalamiento, en una condición de deshonra. ¿Va? Entonces, fíjense bien, quiero que remontemos nuestra idea ahora, ya no en la condición de lo que pasó David, sino ahora en la condición de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Por ahí del capítulo 22 de Mateo, pues se nos hace una serie de comentarios muy específicos que voy a ir tomando poco a poco, porque en aquel momento los oponentes de nuestro Señor Jesús lo interrogaron haciéndole preguntas. Una pregunta trampa eran lo que hacían, una pregunta con truco, ¿verdad? Y una pregunta que le hacían para probarlo. Y en cada ocasión vemos cómo nuestro Señor Jesucristo siempre sale victorioso dando respuestas que no solamente asombran a la gente, que no solamente provocan admiración, sino que también tienen una influencia, en toda la historia humana. ¿Y qué es lo que podemos aprender de las respuestas de nuestro Señor Jesucristo? Primero, tenemos que aprender a no dividir nuestra vida entre lo sagrado y lo secular. ¿A qué me quiero a referir con esto, mis amados? Quiero que comprendamos que ustedes y yo hemos sido apartados por Dios, hemos sido consagrados para Él, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a separar correctamente lo del mundo con lo sagrado y no dividir nuestra vida en un tiempo con lo sagrado y un tiempo con lo secular o lo mundano. Recordemos cómo los fariseos planeaban atrapar a nuestro Señor Jesús con sus propias palabras. Plantearon a nuestro Señor lo siguiente y le dijeron en algún momento, danos tu opinión. Y le dicen, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Obviamente los impuestos a los que se referían eran en aquel tiempo extremadamente impopulares, porque la carga, el gravamen que ponía ¿cómo se llama? El imperio romano a los judíos era exageradísimo. Obviamente, si nuestro Señor Jesús hubiera respondido que sí directamente, se habría desacreditado a los ojos de todo el pueblo y todos los judíos lo habrían rechazado aún más. Todos le habrían odiado y lo hubieran visto como un traidor que quería ayudar a los romanos. De hecho, esa es la posición de los, ¿cómo se llama? De los cobradores de impuestos, como lo fue posteriormente el apóstol Mateo, ¿verdad? Entonces, en caso de haber dicho que no directamente, pues ahora se hubiera convertido en culpable de sedición, exponiéndose al arresto y a la ejecución por parte de los romanos, no por parte de los judíos. O sea, que lo pusieron entre la espada y la pared. ¿Cuántas veces tú has sentido lo mismo? Que te han puesto entre la espada y la pared. Y no precisamente las personas, tu situación, tu circunstancia que estás viviendo, lo que estás pasando en el momento. ¿Cuántas veces te ha puesto entre la espada y la pared? O aceptas la condición humana o aceptas la condición de Dios. Bueno, pues con mucha sabiduría, nuestro Señor Jesús, con esa sabiduría inigualable, pues no menoscabó las leyes y los reglamentos, sino que desarrolló unos principios que son intemporales. Él da una respuesta sorprendente cuando le dice, a ver, ¿qué imagen está puesta en la moneda? Pues la imagen del César. Ah, bueno, pues entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se dan cuenta qué hermosa respuesta tan tranquila y tan correcta le dio a esas personas? Pues hoy el Señor nos está dando una sabiduría que viene de lo alto para poder responder ante nuestras condiciones, ante nuestra situación que podamos vivir. Porque todo seguidor de Jesús, pues ahora tenemos una doble ciudadanía, ¿verdad?
Por un lado, tenemos la responsabilidad de contribuir como buenos ciudadanos comprometidos en las estructuras de nuestra sociedad. Tenemos que aportar nuestros impuestos, tenemos que pagar lo que nos corresponde correctamente. ¿Ah? Por otro lado, también somos ciudadanos del reino de los cielos y tenemos una responsabilidad ante Dios. Y también tenemos que aportar lo correspondiente para el reino de los cielos, mis amados. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, esas ofrendas especiales. ¿Por qué? Porque de esa manera es que nosotros estamos siendo moralmente responsables delante de Dios de los recursos que Él nos da. Y recuerden que diezmar y ofrendar no solamente se refiere a el dinero, a la economía, que es mucho lo que se refiere a eso, pero también se refiere al tiempo que dedicamos para hacer la obra que Dios nos ha enviado a hacer, para llevar las buenas nuevas, para ofrendar nuestro tiempo, nuestra vida misma, para poder llevarle a muchas personas la bendición de poder conocer a ese Dios que nos ama. Y tenemos esa responsabilidad ante Dios. Entonces, por principio, ambos, tanto Dios como el César, no tienen por qué entrar en conflicto, porque Dios está perfectamente bien establecido en el área espiritual de nuestras vidas. Él es el rey y señor de nuestra existencia. Y el César pues está establecido en el mundo. Entonces, recuerden que no tienen por qué entrar en conflicto, cada quien en su posición. Nosotros estamos llamados a ser unos buenos ciudadanos en ambos sitios, tanto en el cielo como en la tierra, porque si no seríamos incoherentes. Tenemos que participar en la vida de nuestra sociedad, no apartarnos de ella, pero también tenemos que participar en la vida de nuestra iglesia, no apartarnos de ella. O sea, no se trata de que Dios esté encargado de la parte sagrada de tu vida y el gobierno lo esté en la parte secular. Más bien, fíjense bien, tu vida entera está bajo la autoridad de Dios, pero una parte de tu compromiso con Dios consiste en honrar y obedecer las cosas que el gobierno humano pide legítimamente de ti. El gobierno nos pide que paguemos nuestros impuestos, que paguemos nuestros servicios. ¿Cuántas personas desgraciadamente usan el servicio del agua potable, pero no pagan? Y desgraciadamente provocan una serie de problemas porque al no pagar correctamente, pues después por eso hay desabasto. Entonces nosotros tenemos que hacer lo correcto. Si cuando tú pagas los impuestos, cuando tú pagas tus servicios adecuadamente, las personas que reciben ese dinero lo malemplean, lo utilizan para su propio beneficio, ese es problema de ellos. Tu problema es delante de Dios hacer lo correcto. Eres moralmente responsable de hacer lo correcto. Que si ellos hacen lo incorrecto es problema de ellos con Dios. Un día el Señor los llamará a cuentas. Así es que tú ni te preocupes. ¿Ah? Si tú pagas tus diezmos y tus ofrendas correctamente a la iglesia y el pastor se pasa de listo, no te preocupes. El Señor tomará su provisión y después le tomará cuentas, le pedirá cuentas al pastor o a la gente que esté administrando los recursos. Tú simplemente haz lo correcto para que no seas tú al que le pida cuentas el Señor. Amén. Entonces, de la misma manera en que una moneda lleva acuñada la imagen del César, nosotros llevamos impresa la imagen de Dios. Somos, dice Génesis 1:26, hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios quiere que le demos nuestra vida por completo. También tenemos que tener muy en claro, hay vida después de la muerte. Entonces, hubo otra pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, ahora otro grupo de gente que eran los saduceos. Primero fueron los fariseos, ahora los saduceos le preguntan tramposamente sobre un hombre que tenía 7 mujeres, no sé si se lo recuerdan. Y puesto que los saduceos no creían en la resurrección, obviamente confeccionaron una complicada pregunta muy capciosa
para dejar en evidencia lo absurdo de la misma pregunta. ¿Recuerdan cuando ellos le dicen, a ver, Señor Jesús, si una mujer se casó con el mayor, con el primogénito, de 7 hermanos, y este hombre muere sin haber embarazado a esta mujer y no tuvo descendencia, la ley dice que el segundo hermano se tiene que casar con ella para darle descendencia al primogénito, al hermano muerto. Pero también se muere el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y de los 7 esposos que tuvo esa mujer, no tuvo hijos. ¿De quién va a ser esposa cuando esté en el reino de los cielos? ¿Ah? ¿Y qué les responde nuestro Señor Jesús? Andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. O sea, nuestro Señor Jesucristo usa el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia que hemos estudiado, que eran por los que se guiaban los saduceos, para mostrar que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Ah? Y lo hace citando las palabras de Dios a Moisés cuando allí en la zarza ardiente, desde Éxodo 3:6, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que también lo cita nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22:32. Entonces, cuando Moisés oyó estas palabras, Abraham, Isaac y Jacob llevaban muertos cientos de años. Y Dios no dijo, yo era su Dios, sino le dijo claramente, yo soy su Dios, lo que significa que todavía están vivos. De esta manera, nuestro Señor Jesús muestra que esta vida es lo único que hay. Más allá, habrá una continuidad entre esta vida y la que está por venir. O sea, va a haber una resurrección física, pero también se da una discontinuidad, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y esto nos da a entender correctamente que nuestra resurrección será llevada en un cuerpo eh, glorificado. Vamos a tener un cuerpo, sí, pero va a ser un cuerpo glorificado. Y por encima de todo, pues las escrituras muestran que habrá una resurrección y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no tendría que haberla? ¿Verdad? Y ahí está esa otra trampa. Y después viene algo que debemos aprender, a priorizar el amor a Dios y al prójimo. Entonces los fariseos otra vez regresan, ¿verdad? Y salen con otra pregunta de prueba a la que Jesús da una respuesta brillante y que va a la esencia del Antiguo Testamento. Ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y ama a la gente, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todo el resto de las cosas no son sino una aplicación detallada de estos 2 mandamientos. Entonces, tras haber dejado mudos a sus críticos, Jesús les hace una pregunta. Y es una pregunta acerca de su identidad. Y se basa también en las Escrituras, en donde muestra que el Cristo, que el Mesías, no es simplemente el hijo de David natural, sino que es también el Señor de David. Y demuestra que el Mesías es mucho más que simplemente un gran rey humano. Y con esto no solo desafía lo que ellos dan por supuesto acerca del Mesías, sino que veladamente les indica cuál es la verdadera identidad de Jesús. Entonces, aquí vemos que hay un momento de victoria para nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 22:46, nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Por qué hice todo este comentario? Porque obviamente ustedes y yo tendremos que aprender a contestar correctamente a través de la palabra de Dios para obtener la victoria sobre nuestros detractores. Y esa es la segunda victoria que el Señor nos da a través de su bendita palabra. Él nos da la sabiduría como la de Jesús para evitar trampas, para lidiar con preguntas capciosas y responder a esas preguntas de prueba que de repente llegarán a nuestra vida. Dios nos da la victoria, mis amados hermanos. No solamente la victoria en la condición
sobre nuestros enemigos, sino también nos da la victoria sobre nuestros detractores. Y la tercera victoria, que es la que quiero tocar más, un poquito más profundamente, es acerca de la victoria sobre la tentación. Porque tú y yo somos tentados constantemente. Recuerda que la tentación es lo que va a sacar lo peor de ti. Si tú te dejas vencer por la tentación, tú vas a sacar lo peor de ti. Si lo vemos desde el punto de vista cuando Dios nos prueba, ¿verdad? Nos somete a una prueba, las pruebas sacan lo mejor de nosotros. Y es la diferencia entre una prueba y una tentación. Y Dios nos da la victoria sobre la tentación, porque la prueba, pues nosotros la vamos a pasar porque Dios siempre nos ha dado la posibilidad y la condición para poder salir adelante de las pruebas a las que Él mismo nos somete. Entonces, vimos y estamos viendo en el libro de Job cómo se demuestra de una vez por todas que el pecado y el sufrimiento no están necesariamente en conexión directa con el pecado personal o la falta de pecado mismo. ¿Va? Todo lo que el libro de Job quiere enseñarnos es que aunque Job no fuera perfecto, como ya lo hemos estudiado, no fue su pecado lo que causó su sufrimiento. Y a lo mejor el día de hoy tú estás padeciendo, pasando por un sufrimiento, por una necesidad, por una angustia, por una depresión, y ni siquiera fue tu problema, o sea, ni siquiera tú lo causaste. Posiblemente una segunda o tercera persona vino a meter su nariz a donde no le llamaban y provocó un desastre en tu vida. Y te trajo a consecuencias. ¿Ah? No es que seas perfecto, efectivamente, no lo eres, no lo soy. Nadie de los que estamos aquí todavía somos perfectos. Pero muchas veces la causa de nuestro sufrimiento no es porque hayamos pecado. Vemos cómo desde el primer capítulo, desde el primer versículo del libro de Job, nos enseña que Job era un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Y muchos de nosotros ya estamos viviendo en esa condición. ¿Ah? Entonces Job sabía que a pesar de las acusaciones de sus amigos, de esas actitudes detractoras de sus amigos, su conciencia estaba completamente limpia. Hoy a lo mejor tú puedes levantarte con autoridad y decir, pastor, lo que yo estoy pasando no lo entiendo porque pues yo no he matado, yo no he robado, yo soy una persona buena, soy una persona recta, trato de hacer las cosas correctamente. Sé que de repente me desvío, que de repente peco, que de repente fallo, pero no es mi estilo de vida. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo? Como decía la vez pasada, posiblemente tú puedas decir correctamente, cuando yo veo a mi vecino que es un desordenado, que es un pecador, un cochino impío, y él está feliz de la vida, tal pareciera que él está recibiendo lo mejor de esta vida, y yo que estoy tratando de caminar el camino correcto, el camino recto que Dios ha trazado, yo soy el que estoy sufriendo. ¿Y por qué él no y por qué yo sí? Posiblemente ese es tu caso. ¿Verdad? Bueno, pues déjame decirte que Dios tiene un propósito específico, perfecto, para tu vida por el cual te está permitiendo pasar por esta situación o por lo que tú estés pasando. Miren, en aquel momento era como si hubieran llevado a juicio a Job y él tenía que responder a los cargos. ¿Ah? Y tal parece que sus acusadores, sus detractores, estaban así como cuando a alguien ponen en el banquillo y le empiezan a hacer una serie de cuestionamientos y le están declarando cargos, es que tú tuviste la culpa, tú eres un esto, tú eres un lo otro. Y él simplemente a responder sobre todo eso. En el pasaje que leímos el día de hoy, pues ahora Job hace su defensa y por eso empezamos a ver todo lo que dice, ¿verdad? Dice, caray, cómo ahora los jóvenes se burlan de mí. Los jóvenes son los que ahora se levantan en mi contra cuando yo a sus propios padres los ayudé. Cuando yo estuve del lado de sus padres, cuando tuvieron necesidad, cuando estuvieron en angustia, cuando tenían
algo que yo pude ofrecer y lo hice de corazón, ahora estos muchachos me acusan, me señalan, me vituperan, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces tú hiciste lo bueno y ahora tal pareciera que eso se olvidó? Pero hay un propósito. La vida de Job, por ejemplo, es un excelente ejemplo. Es más, la vida de Job es una excelente inspiración, pero también quiero decirles que la vida de Job es un gran reto. Es una maravillosa imagen de una vida de santidad y de justicia, mis amados. Esto nos enseña primeramente a mantenernos puros delante de Dios. Él dijo ahí en el versículo 1 de Job 30, me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera a las solteras, o sea, ni de verlas. Él no fue seducido. En su corazón nunca fue seducido por el adulterio. De hecho, si ustedes se dan cuenta, hace una observación bien fuerte ahí en el capítulo 31, cuando dice, es más, si yo adulteré aún en mi corazón, que mi mujer, propiamente lo que está diciendo, se acueste con el que quiera, que muela para otro hombre, que se encorve otro hombre en ella. ¿Verdad? Él se dio cuenta de que el adulterio sería como un incendio destructor que obviamente destruiría todo lo que tenía. Eso nos lleva a mantenernos puros, mis amados. Ustedes y yo ya tenemos que tomar la conciencia de verdaderamente ser rectos. Hemos hecho en otras oportunidades pactos con nuestros ojos, de cuidar lo que vemos, pacto con nuestra boca, de cuidar lo que hablamos, pacto con nuestro oído, de cuidar lo que escuchamos, pacto con nuestra mente, de cuidar lo que pensamos. Déjame decirte que Dios no te ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía. Dice la palabra de Dios que Dios te dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y ese dominio propio es el que te tiene que llevar a mantener tus ojos en pureza, tu oído, tu lengua y tu pensamiento. Tú tienes ahora la facultad de darle instrucciones a tu mente para pensar lo correcto. Ya fuiste liberado del esclavo, de la esclavitud del pecado. Hoy solamente es necesario, primeramente, antes que todo, venir a hacer un arrepentimiento genuino, lo que hemos estudiado y conocido a través de la palabra hebrea teshuvah, que no es otra cosa más que es un arrepentimiento genuino. Si es que hemos pecado, podemos llegar a los pies de Cristo y decirle, Padre, perdóname, perdóname porque he pecado contra el cielo, he pecado contra ti y quiero mantenerme puro. También, mis amados, la palabra de Dios que hoy leímos nos enseña a evitar el materialismo. Recuerden que Job no basó su confianza en las riquezas. A pesar de toda la fortuna que él poseía, él tampoco puso su esperanza en el oro puro diciendo, tú eres mi seguridad, para nada. De nuevo, su corazón no había sido secretamente seducido. O sea, él no se dejó llevar por el materialismo, que muchas veces se convierte en idolatría. Acuérdense que Dios no está peleado con el dinero, no está peleado con el hecho de que tú puedas tener una economía sólida, pudiente. No, de lo que sí está peleado es cuando tú conviertes tu economía en tu ídolo y lo conviertes en tu Dios y que pones tu fe y tu confianza en tu dinero, en tu capacidad económica. Allí sí ya te entras en problemas con Dios. El otro punto es que la palabra de Dios nos enseña a amar a nuestros enemigos. Recuerden lo que pasó con Job. Él se resistió completamente a la tentación de odiar a sus enemigos. Él dice claramente, yo no me alegré cuando mis enemigos pasaban dificultades y mucho menos oré porque les, les cayera la voladora, como decimos nosotros, ¿verdad? No. Esa es una tentación muy poderosa, mis amados, que cuando alguien te hace algo, cuando alguien te daña, cuando alguien te ofende, quisieras retorcerle el pescuezo y que
verdaderamente cayera fuego del cielo y lo consumiera. ¿Ah? Es una tentación muy poderosa, pero Dios nos da la victoria en esa tentación. Hay una gran tentación de pronunciar palabras de enojo en contra de tus enemigos, así como Job pudo hacerlo, pero él no lo hizo. Dice la palabra de Dios que no cometió el pecado de pedir que les fuera mal a sus enemigos. No, siempre estuvo en oración por sus enemigos. La palabra de Dios, al final de esta lectura que hicimos, nos enseña a ser generosos, mis amados. Vemos cómo Job no solo evitó el pecado en su vida personal, dice él mismo, lo reconoce, también fue justo con sus empleados, siendo generoso. ¿Va? No cerró sus oídos a los ruegos de los pobres, sino todo lo contrario. Provocaba y procuraba que a los menesterosos, a los necesitados les llegara por lo menos el pan que él podía proveer, que Dios ponía en su corazón que proveyera. Es más, dice que ni aún sus puertas se cerraron jamás para los viajeros. Recuerden que en aquellos tiempos era importantísimo que la gente pudiera acoger a un peregrino, a una persona que iba de viaje, a un viajero propiamente, porque obviamente en aquellos tiempos no había hotelería, no había mesones, no había prácticamente nada de eso. Y cuando una persona tenía la necesidad de viajar, pues la gente tenía que ser generosa porque sabía que algún día también tendrían que viajar y querrían en su momento que alguien más les tendiera la mano. Job lo hizo correctamente. Entonces, todo esto, mis amados, pues nos enseña a vencer la tentación, porque es muy fácil caer en la tentación cuando estamos viviendo bonanza, cuando estamos viviendo un tiempo relajado, cuando estamos viviendo en ese espacio amplio, ¿verdad? Cuando todo nos está yendo bien. Es fácil caer en la tentación de querer seguir así y mejor no le doy a nadie para que al rato no me falte. No busco el bien de los otros porque primero yo. Y ese es el engaño de Satanás. Hoy tenemos que orar a Dios para que nos ayude a vivir con una conciencia clara, que nos ayude a mantenernos puros, limpios de corazón, que nos ayude a poner nuestra confianza solamente en Él, no en nuestra economía, no en nuestra fuerza, no en nuestra condición humana. Hoy podemos levantar nuestras manos porque vemos que a través de la cruz de Cristo, de nuestro Señor Jesús, hace posible el perdón de nuestras faltas y de nuestras faltas pasadas, de nuestras faltas actuales y hasta de nuestras faltas que vamos a tener en el futuro. Hay que darle gracias a Dios por el poder del Espíritu Santo, porque nos está enseñando a través de la bendita palabra de Dios a salir victoriosos de la tentación, a salir victoriosos en contra de nuestros detractores, a salir victoriosos en contra de nuestros enemigos. Que Dios ponga las cosas en orden, mis amados. Amén. Entonces, a mí me impresiona, por último, muchísimo ver la confianza de Job en que Dios lo encontrará sin mancha. Así lo dice Job 31:6. Y esto nos da un recuento muy bueno de la manera en que ha conducido su vida, incluyendo que no se ha quedado con el pan para sí mismo, que no aprendió a repartirlo, no aprendió a ser generoso. Ujú. Muchas veces, mis amados, de verdad, no nos hemos sentido nada generosos cuando de repente, ¿verdad? Podemos dar algo y nos lo quedamos. Tenemos un largo camino que recorrer, siendo generosos, ayudando a los demás, viviendo la vida a la que Dios nos mandó llamar, a la que Dios ha trazado para nuestra existencia. Y estas 3 victorias que el Señor nos ha dado, tenemos que vivirlas. El Señor nos ha dado la victoria en todos los ámbitos de nuestra vida, mis amados. Hoy estudiamos estas 3 porque la palabra de Dios nos permitió estudiar
solamente estos tres tipos de victoria, pero quiero decirles que la palabra de Dios nos da ejemplo de cómo Dios nos ha dado victoria, la victoria total en todas las áreas de nuestra vida. No nos dejemos engañar por el enemigo. Amén. Vamos a seguir luchando. Vamos a seguir poniendo nuestra fe y nuestra confianza en ese Padre Celestial, en ese Dios de amor, de misericordia, y darle gracias a Dios por si estamos pasando por momentos difíciles, porque son pruebas que nos van a hacer crecer, que en un muy poco tiempo vamos a ver cómo el Señor nos permite que salgamos adelante y que a partir de ello podamos tener aún más fortalecida nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque es para eso la prueba. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a darle la gloria a Dios.